ha tenido vigencia pues el oficio de las hipotecas creados por Carlos III desde 1768. Esa herencia también se ha sido trasladada al Código Civil de 1852 y en el marco de su vigencia del Código Civil de 1852 se ha promulgado pues esa norma que es la ley del 2 de enero de 1888. Esa ley del 2 de enero de 1988 es prácticamente el que da el inicio al registro de propiedad inmueble en el Perú y prácticamente al registro propiamente dicho. O sea, el registro en el Perú nace con esa ley, Antes de eso existían normas, se aplicaban alguna forma de registros, en efecto, sí, pero dentro de la circunscripción de las normativas otorgadas por el oficio de hipotecas creado por Carlos III en 1768. Entonces, sin embargo, lo que debe quedar claro es que esta ley del 2 de enero de 1888 en realidad pues ha tenido todavía una clara influencia de la ley hipotecaria española de 1861. Lo que queda claro en realidad es que a nivel nacional existen ciertos registros que todavía datan de eso. Por ejemplo, en Ayacucho tenemos el registro más antiguo que es del año 1896. O sea, el registro de toma más antiguo que nosotros tenemos. Y a nivel nacional me parece que somos el tercero o el cuarto registro más antiguo de todo el Perú. Tenemos el registro más antiguo. Obviamente entenderán que esto responde a un tema de contexto histórico también, porque además Ayacucho pues tiene una raigambre cultural histórica mucho más antigua. Entonces, el Código Civil de 1936 no tiene un libro que es libro de derecho registral o libro de registral, sino solamente tiene libro de derechos reales. Y en el Código Civil de 1984, que es la ley actual, que es el Código, ahí sí ya existe un libro, que es el libro 10º, que es el libro donde está derecho registral propiamente dicho, ¿no? Entonces, sin embargo, entenderán que todo el registro hasta hoy en día, y como ya les había comentado anteriormente, tiene más un enfoque de derecho administrativo. ¿Y por qué un enfoque de derecho administrativo? Porque ha estado, o sea, su organización, su operación, su operatividad ha estado enmarcado dentro dentro del marco de la administración pública propiamente dicho. Entonces, de acuerdo a las políticas públicas que se han ido implementando por cada gobierno, se ha establecido pues diferentes oficinas. Una de ellas, por ejemplo, es la oficina La ONAR, que ha sido creado por el decreto legislativo 1019 de 1981 y hasta que hoy en día forma parte de una superintendencia y forma parte del Sistema Nacional de los Registros Públicos, es desde la promulgación de la ley 26.639 del 14 de octubre de 1994. A partir de ahí sí prácticamente ya se junta todo y forma parte de un solo registro. Eso es un poco lo que les habíamos hablado hasta la semana pasada también. Sin embargo, lo que debe quedar claro y un poco haciendo un poco de reflexión es que en este contexto hubo ciertas políticas que han tratado, digamos, de bifurcar el registro de predios propiamente dicho, el registro de propiedad inmueble. Es así que se crea el registro predial urbano, que hoy en día es COFOPRI. Se crea el registro de sección especial de predios rústicos, que estaba a cargo de PET, y hoy en día ya todo se ha juntado todo. Ya lo que era predios rústicos, que eran titulados por PET, Proyecto Especial de Titulación de Tierras, la oficina de COFOPRI, que tenía a cargo el registro predial urbano, y a cargo también el registro predios. Fíjense, existían tres instituciones que tenían el registro de predios a su cargo: registro público propiamente dicho, PET y COFOPRI. Entonces, lo que se ha hecho ahora es prácticamente unificar un solo registro y tener prácticamente a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Eso ¿cuándo se da? Eso se da cuando se promulga esta ley 27.755 del 15 de junio del 2002.
y ahí se crea pues el registro de propiedad inmueble, juntando lo que es el registro predial urbano y la sección especial de predios rurales. En el contexto, esto era ¿por qué? ¿No? Un poco de reflexión parte en que entenderán es de la deficiencia de las políticas públicas en materia de vivienda que tenemos en el mundo. No hay, y yo lo digo y asumo la responsabilidad por lo que digo, no hay hasta hoy en día una política pública clara, contundente y sistemáticamente sostenible en el tiempo en relación al tratamiento de las viviendas, de las viviendas. Cada gobierno viene con su programa Techo Propio, Mi Vivienda, Jato Propio, etcétera, y registro tal, registro otro, pero no existe pues una política, no tenemos una política. Nuestra política de vivienda ha sido tan débil que les voy a demostrar en esta clase y esta sesión. Muy bien, entonces, el registro de predios forma parte en realidad del registro de propiedad inmueble. El registro de propiedad inmueble engloba uno de los registros que se llama el registro de predios. En el mundo y prácticamente en el derecho comparado y a partir del enfoque de la doctrina se conoce como derecho inmobiliario, derecho hipotecario y otros como propiamente lo dicen derecho registral y derecho inmobiliario registral. El nomen juris correcto que se podría identificar en realidad es como el derecho inmobiliario registral. ¿Por qué? Porque el derecho registral engloba otras cosas. El derecho hipotecario es parte prácticamente de la doctrina española y el derecho inmobiliario un poco prácticamente también de la doctrina alemana y la doctrina española, ¿no? El derecho inmobiliario entonces es quizá un poco más el que se enfoca a lo que nuestro interés del estudio para que pueda darse para fines de lo que nosotros tenemos. Es así que este contenido del derecho registral inmobiliario tiene dos partes a partir del punto de vista del enfoque de la doctrina. La parte sustantiva y material que tendría a cargo del estudio de la finca, su inmatriculación, su modificación, los actos y derechos inscribibles, los principios fundamentales, las anotaciones preventivas. Y la parte adjetiva u orgánica, los asientos registrales en su aspecto formal, proceso de registración, promoción, calificación, efectuación, recursos y en general el modo de llevar el registro y la organización de los registros. Es decir, tendría, como decimos, la parte sustantiva y la parte procesal, y el derecho registral inmobiliario también lo tiene esa parte, que es la parte sustantiva y la parte procesal. Entonces, no es que como otros dicen, no, eso es lamentable, no es un simple curso, es un cursillo de como dicen, un diplomado, como en nuestras facultades, en las universidades lo juntan con derecho notarial y de derecho registral en un solo curso. No es, en realidad es una gama de estudio, prácticamente es un derecho autónomo, su cientificidad autónoma, y por tanto pues tiene estos aspectos que se podrían ver. Doctrinas más desarrolladas, porque en efecto nosotros seguimos casi esa misma línea, es a partir del punto de vista del derecho español, ¿no? A partir del derecho español. Pero si ustedes quieren buscar, generalmente lo van a encontrar con el nombre de derecho hipotecario. ¿Por qué? Porque ellos le llaman la ley hipotecaria. Por eso que se llama derecho hipotecario para ellos. Van a encontrar doctrinas como de Roca Sastre, García, Pau Pedrón, etc. Son doctrinas un poco pesadas que pudieran ustedes, si consideran, puedan ingresar a la página a Google y que puedan encontrar parte. Muy bien, entonces, ¿qué dirán, doctor? Pero ¿qué parte es lo que vamos a estudiar? Hoy ya lo que vamos a tratar de un poco de esforzar, mira, si ustedes se dan cuenta, hemos hablado la semana pasada y en las anteriores clases un poco de lo que eran asientos registrales, el proceso de calificación registral, la organización de los registros, a partir del punto de vista y el enfoque prácticamente propiamente del registro. Y hoy día lo que vamos a hablar es un poco más la parte sustantiva, que es la finca, los actos, Miren, entonces, el registro de propiedad inmueble en realidad es la conglomeración de estas tres instituciones. Para empezar, ¿es una oficina? Sí.
no se puede negar que también es una institución, como les decía antes, es una institución pública. Forma parte de la administración pública, es una oficina. Es un conjunto de libros porque, como le decía anteriormente, es esa suma de partidas registrales, y dentro de unas temáticas hoy día eran partidas registrales, que esa unidad del registro constituida por partidas registrales es la suma de todo y de títulos archivados, lo que van a componer los libros especializados que son por cada diario que se presenta al registro. Es una institución jurídica, propiamente es una institución jurídica. Todos estos son el instrumento de lo que yo puedo llamar el instrumento del derecho registral. Algunos conceptos, un concepto, ¿saben?, que a mí me interesa, de García, José Manuel García García, decía: se concibe el registro de la propiedad inmueble como el instrumento de la publicidad registral, le decía la semana pasada, y define a esta como la exteriorización continuada y organizada de situaciones jurídicas. No es una publicidad administrativa, de mera administración, una publicidad, digamos, que pueda generar solamente con meros trámites documentarios, no. Es una publicidad que genera situaciones jurídicas y publicita también situaciones jurídicas, ¿verdad?, de trascendencia real, que producen cognoscibilidad legal erga omnes y con ciertos efectos jurídicos sustantivos sobre la situación jurídica. Muy bien. Entonces, ¿qué es el predio? El nombre correcto, en realidad, como le decía, es de una propiedad inmueble. Nosotros en el Perú le decimos propiedad inmueble a partir de la clasificación de los bienes que está establecido en el libro de Derecho Real. Artículo 83, 82 del Código Civil. Entonces, propiedad, bienes muebles, bienes inmuebles. Aunque sabemos que el Código Civil en realidad define, no solo es la única forma de clasificar los bienes, inmuebles e inmuebles, porque también hay fungibles, no fungibles, etc. Y por tanto, lo que queda acá es, a partir del enfoque de propiedad inmueble, en realidad es el inmueble puede ser suelo, subsuelo y el sobresuelo. Es una de las clasificaciones de los bienes inmuebles. Entonces, este predio, en realidad, en la finca es la unidad objetiva. La finca, la corteza terrestre, o propiamente el bien, o sea subsuelo, sobresuelo, es la unidad objetiva. Y el titular registral es la base subjetiva. El titular es la base subjetiva. Y para que pueda acceder al registro, obviamente que tendría que ser inscrito. Vamos a detallar esto, cómo se compone. Entonces, la organización del registro propiamente, está en función básicamente por el principio de especialidad o de determinación y por el principio de folio real. ¿Cómo se entiende esto? En función al principio de especialidad, la finca, el derecho, el titular y el título y el asiento están sujetos a la idea de claridad, de tal modo que han de estar perfectamente identificados y clarificados. ¿Qué se entiende? Lo que pasa es que si usted, se inscribe en el registro todos aquellos derechos reales. Los derechos obligacionales no se inscriben, salvo que la misma norma así lo establezca. Ejemplo, la fianza es propiamente un derecho obligacional, no se inscribe en el registro. El arrendamiento es un contrato, por tanto, los obligacionales pueden inscribirse en el registro, sí puede inscribirse. ¿Por qué? Porque la norma sí lo establece. Pero si la finca además tiene la hipoteca, la fianza tiene además la hipoteca, sí puede inscribirse. Pero acá, ahí lo que se inscribe es el derecho real,
del derecho real de naturaleza de garantía. Que esta garantía, además, garantiza la fianza, eso es otra cosa. Pero lo que ahí propiamente se incorpora al registro es la fianza. La garantía hipotecaria. Siendo así, por aplicación del principio de especialidad, lo que se requiere es que exista una organización del registro de acuerdo a la naturaleza jurídica del acto inscribible. Ejemplo, nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios fue aprobado por la resolución 097 del año 2013, búsquenlo en internet si no tienen. De todas maneras lo voy a pasar ese archivo lo voy a pasar a los organizadores del evento. La resolución 097-2013 SUNAR-SN dice: la organización por principio de especialidad debe aplicarse a asientos de naturaleza A, B, C, D, E y F. En el asiento A se inscribe el antecedente. En el asiento B se inscribe la descripción del predio. En el asiento C se inscribe el título de dominio. En el asiento D se inscribe las cargas y gravamen. Y en el asiento E las cancelaciones. Y en el F los otros que pudieran. Siendo así, por principio de especialidad debe inscribirse la finca, el derecho, el titular, el título y el asiento están sujetos a una idea de claridad. O sea, por eso que en otras regiones, y en Ayacucho todavía no tenemos mucho esa cultura, existe pues especialistas precisamente en estudio de títulos. Si una persona quiere comprar un inmueble, lo que hace es recorre a su despacho a la doctora y dice: doctora, ¿sabe qué? Quiero que me haga este estudio de títulos. Se pacta el honorario, se pactan los plazos, etc. Y me lo hace el estudio de títulos y de acuerdo a eso decido comprarlo, ¿no? Lo que pasa es que nuestra cultura un tanto informal, y estamos hablando, pero que la mayoría de todos somos escuchando, la cultura informal de Ayacucho nos hace ver que prácticamente es como si estuviéramos comprando un saco de papa, un saco de arroz, cuando compran un inmueble. Y no es así, la gente luego está con su preocupación. Tanto es así, y asumo por lo que digo, y que hay notarios también que formalizan actos jurídicos que en el fondo no tienen, no tienen validez, no surten ninguna eficacia. Y les decía en la clase anterior, decía, ¿cómo es posible que un notario haga la compra-venta de un inmueble que fue por habilitación urbana aportado a área verde? Se dan cuenta al nivel que estamos llegando. Yo claramente digo que ahí hay una responsabilidad funcional. Quizá un poco aterrizando un ejemplo más claro, o sea, por ejemplo, inmuebles que están dentro de la circunscripción del área de Yanamilla, que conocen todos, o sea, esas áreas de Yanamilla, esa parte de Conchopata, esa parte, no Conchopata donde están los recreos, sino más al fondo también le llaman Conchopata, donde están los complejos arqueológicos, esa parte. Esos son bienes del Estado, porque así dice la partida registral y sin prueba en contrario, porque así lo dice, que es bienes. Y no es posible que un notario esté formalizando escrituras publicadas. Pero van a encontrar un hijo, en cantidad lo van a encontrar. ¿Cómo lo formalizan? No lo sé. ¿Qué responsabilidad tiene? Eso es otra historia. Entonces, como le digo, se responde por un tema de principio de especialidad. Entonces, cuando ustedes sean estudiantes, digamos, mejor dicho, perdónenme la forma de decirlo, cuando ustedes sean los que van a hacer el estudio de título, la evaluación del título, porque un cliente le viene, entonces lo que ustedes tienen que hacer es bueno, de frente, C, se van a buscar la titularidad, B, la descripción del predio, D, si hay cargas y gravamen, El principio de folio real, el registro se organiza tomando como base el fundamento, el objeto. ¿Cuál era el objeto? Como decían anteriormente, es la unidad objetiva de la finca del predio. ¿Qué quiere decir entonces?
El bien inmueble, en el bien inmueble, abriendo de esta manera una hoja en donde se concentrará todo el historial jurídico de cada finca. Es decir, por cada inmueble, una partida. Solo una partida. No es posible que exista solo un inmueble o dos partidas. Doctor, ¿sí existen esos? Sí, sí existen. Eso se llama duplicidad de partidas. Prácticamente ese es como el cáncer del registro. Que existen, sí existen. Que se han ido generando, se han ido generando. Un poco por el devenir histórico que nosotros hemos pasado. Lo que pasa es que el catastro es reciente. Catastro del 2004. Ya antes de eso hay instituciones que se han hecho sin catastro. Y obviamente en esos casos hay superposición de áreas, duplicidad de partidas, en efecto sí. No es lo correcto, no es lo correcto. Lo correcto es que no haya superposición de partidas o superposición de áreas, no haya superposición de partidas, no exista duplicidad de partidas. Por cada bien, entonces, ejemplo, un poco más aterrizando. Imagínense que esta sea propiedad de propiedad mía. Ese sería. Y este primer piso quiero que sea un bien del mío y mi esposa, este segundo de mi hijo, y el tercer piso de mi hijo. Entonces, por esto va a ser una partida, por esto otra partida, por el tercero es otra partida. Ustedes dirán, ¿es un bien mueble? Claro que es un bien mueble. Es un bien mueble. Eso se llama propiedades que están bajo un régimen de independización, de propiedad exclusiva, que es otro régimen o independización de propiedad, que vamos a hablar de eso. Entonces, la finca como base de registro es la base material del dominio y el derecho real inscrito. En ese modo de llevarlo, es el modo de llevar los registros y de los efectos sustantivos. Es la forma, es el que determina. Entonces vamos a dar un poco de vista el derecho urbanístico. El derecho urbanístico en realidad no es el derecho registro, es totalmente diferente. El derecho urbanístico es propiamente un derecho administrativo, forma parte del derecho. Pero en realidad tiene reglas independientes, reglas a través de las cuales la administración, en nombre de la utilidad pública y los titulares del derecho de la propiedad, deben coordinar sus posiciones y sus respectivas acciones con vista a la ordenación del territorio. El derecho urbanístico tiene que estar más enfocado a lo que se llama el ordenamiento territorial, la zonificación territorial. Y eso responde, su objetivo se centra en limitar el derecho de los propietarios a través de actos de planificación y de ordenación. Eso tiene un enfoque puramente constitucional. Lo que pasa es que el derecho real, como derecho patrimonial, como tal, no es un derecho ilimitado. Ustedes entenderán que es un derecho limitado. Y las limitaciones se dan propiamente, en realidad, por la misma Constitución. Y ahí tiene que ver con la función social del derecho real de propiedad. Siendo así, no porque eres dueño de una finca, de una vivienda, puedes construir los pisos que tú quieras, o puedes sacar los aleros que tú quieras, construir los balcones que tú necesitas. No es así, o porque eres dueño puedes hacer la fiesta que tú quieras en tu área o en tu finca. No es así. Tiene limitaciones. Y parte de las limitaciones, como digo, tiene que ver con actos de planificación y de ordenamiento. El plan de regulación, que tiene que ver en respuesta al poder público que ordena el territorio, regula la utilización y desarrollo del suelo para su destino público y privado. ¿Por qué? Porque dentro de una ciudad, para que funcione, obviamente, tiene que existir bienes de dominio privado y bienes de dominio público. Propiedad privada y propiedad pública. Y la propiedad pública es, pues, responde a un tema de uso público, de necesidad pública. Y ahí están los aportes que vamos a luego hablar, que tienen que ver con. Muy bien, siendo así, por ejemplo, ahí una lectura de Eduardo García de Enderría sobre el derecho urbanístico, es que los conocimientos relativos a la planificación tienen que ver con fuerzas económicas, tecnológicas, flujos migratorios, características de ubicación, acceso a los servicios básicos humanos. Tiene que ver esa confluencia entre lo público y lo privado para prácticamente establecer
una ciudad ordenada territorialmente y que no pueda tener brechas de desigualdad social y diferencias en uso de suelos y no es que al alcalde se le ocurre y dice, mira, ¿sabe qué? Mire, yo quiero que acá sea un parque, quiero que sea una vía, una carretera vial, las calles, las manzanas deben ser así, los lotes deben ser de 30 metros, de 50 metros. No, hay todo un estudio por medio. Y prácticamente parte del estudio tiene que ver con la Ley General de Ley de Orientaciones Urbanas, que es la Ley 29090, su reglamento, fue varias veces modificado, el Reglamento Nacional de Edificaciones, y tiene que ver también con otras normas técnicas del sector vivienda. Y esas normas del sector vivienda obviamente tienen que ver estudios como por ejemplo las fuerzas económicas, las fuerzas tecnológicas, flujos migratorios, características de la ubicación, acceso a servicios básicos, urbanos, etc. Por tanto, y ejemplificando un poco y aterrizando, no, por ejemplo, en el centro histórico de nuestra ciudad lo han identificado así como tal, centro histórico. Y por esa categoría histórica de enfoque cultural que tiene, es que se tiene que respetar un poco las características coloniales que tiene. En consecuencia, no se puede construir un edificio con 10 pisos, 15 pisos, etc. No porque tienes plata puedes hacerlo, sino tienes que limitarte a ciertas reglas y a ciertas reglas y limitaciones que establece precisamente el derecho urbanístico, que tiene que ver con las normas propiamente dicho que están de la ley 29090, las ordenanzas municipales. Derecho y llevar, porque el derecho, el urbanismo es un derecho y a la vez es un deber. Lo que pasa es que en nuestra cultura casi no lo concebimos, quizá, pero en realidad tiene que ver con un tema de obligación y un tema de deber. ¿Por qué? Porque la administración pública defiende la utilidad pública y el titular de derecho obviamente defiende sus intereses privados. ¿Por qué? Y ahí estamos un poco por el tema de la escasez del suelo. Y lo que se tiene que hacer obviamente es un tema de ordenamiento territorial. O sea, yo por ejemplo, sábado domingo se reniega demasiado cuando circulas por la ciudad con tu carro o caminando. A cualquiera se le ocurre, cierra su vía y está llenando el techo. A cualquiera se ocurre y cierra su vía y ya está haciendo su fiesta. Eso nos parte prácticamente de la cultura, del nivel cultural que nosotros tenemos como sociedad. Parte de eso. O sea. Y al final, les comentaba anteriormente en la clase, no sé si a ustedes o a alguien, en una oportunidad estuve trabajando en Andahuaylas, y en Andahuaylas igual me dio la oportunidad de invitar así un conversatorio en la municipalidad, y uno de los señores se para y me dice, no me quieren dar mi título, no me quieren titular, y que mi casa está ubicado cerca colinda con el río Andahuaylas y por eso no me quieren dar. Entonces un poco más de pregunta y resulta que obviamente el señor había invadido la faja marginal del río y no le quieren dar obviamente los permisos correspondientes porque está invadiendo prácticamente el cauce natural del río. Si es del río no es tuyo, y si quieres apropiarte del río te va a pedir cuantas veces quieras lo que es de él. Perdón la forma de figurativa de hablar, pero es cierto, porque los de Chosica, por ejemplo, han invadido cauces, pobrecito, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero en el fondo sabían que eso podría pasar en cualquier momento. Y eso es prácticamente nuestra propia realidad que nosotros tenemos. Si ustedes se dan cuenta, y hay noticieros por ahí, por ejemplo, todo el cerro de acá, el cerro de la Picota, que en realidad antes estaba zona arborizada, me parece que incluso ha sido con el esfuerzo del niño del colegio de Mariscal Cáceres, hoy en día está talado todo, y sobre ese cerro está construido. Y las autoridades no lo dicen nada. En efecto, puede haber un tema de escasez de recursos, que es el suelo. Sí, pero no es el único suelo, bueno, hay otros suelos. Pero ya, entonces, la defensa, el Estado lo que debe hacer respetar es obviamente el principio de autoridad e imponer ciertas reglas para eso. Ese es
Es un tema de otra conversación, quizá un poco más largo, otra reflexión. Pero, como le decía, esto que le estoy diciendo no es un vacío, no es un querer mío, no es un querer, no es un pensamiento, una ideología mía, sino es un tema normativo, propiamente incluso constitucional. Y eso parte porque en efecto la Constitución del artículo 70 dice: ¿el Estado reconoce la inviolabilidad de la propiedad inmueble? Sí, pero reconoce además la responsabilidad social de eso. Por tanto, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Y la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27.972, dice también que es obligación de las municipalidades velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común. ¿Y qué es el bien común? Obviamente que como nosotros es algo más trascendente que el propio interés individual que nosotros en cada uno. Y los abogados para eso se prestan, ¿no? A recurso de apelación, denega, recurso de apelación, recurso de queja, contencioso administrativo, amparo, etc. Y estamos ahí, pero sin ser conscientes de que en el fondo estamos prácticamente formando parte de un otro. Muy bien. Propiedad predial, bien útil, único y susceptible de ocupación, ¿no? Una habilitación urbana. ¿Qué es una habilitación urbana? Siendo así, la habilitación urbana hoy en día, las habilitaciones urbanas están reguladas por la Ley 29 de Seguridad, que ya fue modificado 3 veces. ¿Por qué fue modificado? Como yo le decía inicialmente, es porque en efecto, como Estado, no tenemos una política pública en materia de vivienda clara. Como le digo, asumo por lo que digo, alguien me acusará, me dirá, me criticará, obviamente yo asumo la responsabilidad susceptible de debate, pero no tenemos una política pública. Ejemplo de lo que digo es que, por ejemplo, decía, aquellos que no tienen licencia y hayan construido antes del 20 de julio del año 99, pueden regularizarlo, sin necesidad de una licencia. Pueden regularizar y pueden se permitía. Por eso se sacó esa ley 27.157. Obviamente que esas ideas, la idea de que al campesino hay que darle título, a los posesionarios informales hay que darle título, que a la edificación irregular hay que formalizarle, esto es prácticamente el resultado de lo que hablan pues en el libro, ¿cómo se llama? Hernando de Soto, su libro Misterio Capital. Entonces, hay que darle título porque así va a entrar al mercado, porque así va a dinamizar la economía, porque así va a tener, va a ser un agente económico activo, etc. Ese es nuestro. Pero yo no discuto que esa idea fue muy buena, fue excelente, estamos ahí, pero lo hemos ido arrastrando en el tiempo y eso fue el devenir que hasta hoy en día se arrastra. Por eso es que COFOPI existe, porque si no COFOPI hace tiempo ya lo hubieran cerrado. Pero se supone que era un proyecto y debió terminar con su proceso de formalización y ahí debieron cortarlo. No, pero sigue vigente porque precisamente hay tanta informalidad y sigue pues obviamente y arrastrando. Se prorroga por 2 años, se prorroga por otros 2 años y va prorrogando. En el caso de la ley 27.157, que les hablaba del tema de la regularización de las edificaciones, que fue dado para aquellas edificaciones construidas antes del 20 de julio del año 99, igual salió pues la ley 30.308 el año pasado. Y hace poco se ha promulgado su reglamento. Así que es el decreto supremo 014-2019 y bien. 04-2019. ¿Qué dice? Bueno, no importa que hayas construido sin licencia hasta diciembre del año 2016, puedes regularizar. Si tenemos ese precedente, entonces sigue construyendo informalmente
Y de acá a 10 años, 5 años, te van a decir, puedes volver a regularizar. Y seguirás regularizando, y seguirás regularizando. Si regularizaste esa vez sin licencia, ahora también puedes volver a hacerlo segunda vez. La ley anterior no decía, hoy en día esta ley sí lo dice. O sea, sí procede la doble regularización de las empresas. Fíjense el contexto en el cual aquí hemos las habilitaciones urbanas, entonces, del que les hablaba, están reguladas por la ley 29.090 y el artículo 3 dice que es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua, recolección de desagüe, de distribución de energía o iluminación pública. Adicionalmente, el terreno puede contar con redes de distribución de gas, redes de comunicación. Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública, que son áreas de uso público y restrictos, así como para servicios públicos complementarios, educación, salud y otros fines. En lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del Estado. Que constituyen bienes de dominio público del Estado. ¿Ah? Y resalto esa parte. Pues subrayo con negrita y cursiva. Arial, ley, para que los notarios lo lean. Susceptible de inscripción en el registro de predios de la Superintendencia Nacional de Recursos. Entonces, un poco más aterrizando y un poco ejemplificando es, Oyepata tiene agua, tiene desagüe. Yanama tiene agua, tiene desagüe. O sea, tiene agua potable, tiene desagüe. ¿Debería ser habilitado? ¿Debería darse la habilitación urbana? O sea, ¿debería darse la recepción de obra o la conformidad de la habilitación urbana? El término correcto es recepción de obra. ¿Debería darse? No cumple la condición. Pero no, van a hacer un estudio de investigación, van a pedir acá a la municipalidad les ha aprobado la habilitación urbana, la municipalidad provincial, la municipalidad de Carmen Alto ha aprobado la habilitación urbana. Pero lo han aprobado por un tema en vía de regularización, etc. Pero lo han aprobado por un tema en realidad populista, política, porque en realidad no cumplen, si no tienen agua potable, no tienen desagüe. ¿Cómo lo van a ver a aprobar la habilitación urbana? Pero ustedes dirán, sí, pues doctor, pero así seguimos promoviendo la informalidad. Sí, pues, pero en tanto no hay, o sea, las reglas son claras, no hay excepciones. Entonces, las habilitaciones urbanas son importantes. Ustedes dirán, y en Ayacucho, ¿cuántas habilitaciones urbanas tenemos? Ayacucho ha sido una ciudad informal que ha crecido sobre 7 fundos. Y ha crecido, ha promovido la informalidad los invasores. Y los invasores han sido apadrinados por los políticos. Y si lo digo así, asumo por lo que digo. Y los abogados nos hemos prestado para eso, en los procesos, para que no le pudieran desalojar y que al final terminen extorsionándole al propietario y para que el propietario termine cediéndole bien. Ejemplo, los olivos. Ese es el contexto como hemos ido creciendo, cómo se ha ido creciendo la administración. Uno de los fondos tan grandes ha sido propiedad de la Universidad Nacional Mayor, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Román. Todo lo que viene a ser la urbanización Mariscal Cáceres, urbanización Unchu, urbanización Covadonga, La Pampa del Largo, son propiedades de la universidad. Eran propiedades de la universidad. Y lo que han hecho sus trabajadores lo han invadido, y después otras personas más, eso fue prácticamente parte de esa historia. Entonces, por eso que le digo, ¿por qué es importante la habilitación urbana? Porque va a lograr el crecimiento ordenado de una ciudad, ceder las áreas correspondientes a los aportes reglamentarios, incorporarse a la trama urbana, y ahí miren, fíjense cómo se incorpora. Este verde antes era rústico, una chacra. Todo lo que blanco era urbano, y ahí tenía los loquecitos, todo eso. Entonces lo que se hace a través de esto es una forma de incorporar. Dotar a la población albergues de servicios básicos de agua, desagüe, luz y establecidos como aportes reglamentarios a fin de mejorar la calidad de vida.
Lo ideal sería eso. Pero como lo vuelvo a repetir en Ayacucho, y seguiremos creciendo así, va a ser así, porque lamentablemente nuestra cultura es así, y porque nuestra cultura ha sido así, y porque nuestras autoridades lo han ido promoviendo y lo han ido apadrinando eso. Ejemplo, te van cruzando el río Batatas para el fondo, como van camino a Tambillo, hay una pampa enorme que fue invadido. A una familia que, qué pena por ellos, que hasta ahora no lo pueden desalojar y creo que hubo muerto incluso en el último intento también. La consecuencia de eso es, obviamente, va a haber abogados de esos invasores que tristemente lo que van a hacer es, lo único que saben hacer es extorsionar al propietario y que al final el propietario, hasta por temor de su vida y de sus hijos y de su integridad, va a terminar vendiendo. Y ellos van a hacer a su gusto y a su lugar, como sea el proceso. O sea, si la vía tiene que tener 3 metros cuadrados, ellos lo van a decir que sea 2. Cuando lo reglamentario, obviamente, responde a otras. Áreas de aporte ni siquiera van a tener, no pasa nada. Y al final dicen, la autoridad no nos apoya. Y no es eso. Pero bueno, ser terrenos atractivos para la inversión. Por eso que Ayacucho no tenemos centros comerciales. Claro, estamos en 2019 y no tenemos centros comerciales. No tenemos un día fin de semana, un día viernes después de este curso que terminamos, no sé, terminamos 7:30 o 8:30, nos podemos ir al cine para ver. O de repente podemos irnos no sé, a un lugar a comer. No sé, pero no tenemos. Porque precisamente nuestra ciudad no es atractivo para la inversión, porque no existen áreas así grandes en las que puedan haber centros comerciales. Cambiar la condición física y legal del terreno y elevar el valor del suelo. Obviamente un inmueble habilitado, con condiciones objetivas habilitados, va a costar más. O sea, si antes estaba, por ejemplo, o sea, si el metro cuadrado estaba 10 soles, 20 soles, 60 soles, obviamente habilitado. Y definir las trazas y las secciones viales. Algo que, por ejemplo, no lo tenemos como ciudad. Ejemplo, no existe una red vial que interconecte en la ciudad de Ayacucho entre el sur y el norte. No existe. O alguien me puede decir por dónde se puede ir una red vial del sur al norte. Que digan, doctor, pero ese es un ejemplo toda la vida. Y que hasta ahora no. Y no me cansaré de decirlo. En la carretera Ayacucho-Cusco, de todos los carros que vienen, se meten a la avenida Cusco, y al final, ¿dónde terminan? Saliendo por la avenida Ejército, y llegan a un lugarcito tuburizado de Magdalena, y ahí se pierden. Salen por donde sea, y tienen que salir como fue. O sea, no hay una trama vial, una sección vial, que puede interconectar. No tenemos vías de habilitamiento, porque precisamente, como digo, no existen habilitaciones. Y yo digo, y lo digo así con la responsabilidad del caso, es que, por ejemplo, todos los predios que estaban en Llanamilla, con Chopata, toda esa parte donde está el penal, al menos si eso era propiedad del gobierno regional, al menos el gobierno regional lo que hubiera hecho era promover campos industriales, o sea, una habilitación industrial, una habilitación urbana formal, hubieran hecho, o incluso quizá por ahí una red vial, no sé, pero hubieran hecho un poco más. Pero ¿qué ha hecho el gobierno regional del turno, de ese turno? Lo que ha hecho es, no, vengan, bueno, pues asociados, vayan a invadir, pero al final me traigan la lista cuántos son. Todos tienen que votar. 27.000 asociados. Y 27.000, un asociado, un hijo, su esposa, de repente es la nuera, 4 votos asegurados. Así han ganado las elecciones. Y ahí están las asociaciones, ahí le llaman de asociación de Heredia, asociación de pacificadores, no sé qué, y ahí están todas esas asociaciones. Y hay trabajadores del gobierno regional que tienen propiedades ahí
Hay trabajadores de la Dirección Regional Agraria que tienen propiedades ahí, y hay trabajadores de la Dirección Regional de Transporte que tienen propiedades ahí. Y para el colmo, lo único que yo subo la responsabilidad por lo que yo es, antes de salir del gobierno del año pasado, en diciembre, lo que hace acá, un montón de resoluciones de adjudicando el derecho a propiedad. No sé en qué ha quedado, pero ¿tendrán acogida? No sé si lo tendrán. No sé si lo tendrán. Yo no puedo tener soluciones porque quizás en algún momento puedo calificar el título. No lo sé, pero si ustedes van a ver resoluciones del gobierno regional de diciembre del año pasado, hay cantidad de resoluciones que ha sacado, adjudicando propietarios. Y nosotros como abogados, y usted como y muchos que son estudiantes, bueno, vamos a evaluarlo. Esas resoluciones soportan un análisis jurídico. Soportan un análisis, un enfoque jurídico. Ese es otro punto de vista. Pero eso es la triste realidad en el cual estamos investigando. Y así seguirá siendo, ¿eh? Y así, mientras no cambiemos y mientras tengamos así gobiernos un poco populistas. Tipos de habilitaciones urbanas, un poco más técnico, vamos a hablar un poco más técnico, ¿ya? Muy bien, entonces, la ley 29.090 habla del tema de los procesos de habilitación urbana. El que define los tipos de habilitaciones urbanas es el Reglamento Nacional de Edificación. Este Reglamento Nacional de Edificaciones es todavía de la anterior década pasada, no, de la década pasada. Del 2006. Está en el 2007, entonces. 4. Perdóname por esa información que no se lo dice. Pero este Reglamento Nacional de Edificaciones te dice, por ejemplo, por una vivienda de 100 metros cuadrados, ¿cuánto debes tener de ducto de aire o pozo de luz? Te lo dice un porcentaje que son coeficientes. Te dice, 5 pisos que tira su casa. Ya, ¿quieres hacer 5 pisos? Entonces haces un cálculo geométrico, y un cálculo, mejor dicho, matemático, y ahí te va a decir cuánto de carga debe tener cada columna, cada viga, el frente, etc. Cuánto de alero puedes sacar en un pasaje, cuánto de alero puedes sacar en un jirón, cuánto de pasaje, cuánto de alero puedes sacar en una avenida. No es que se le ocurra el comentario, para eso estamos técnicos, para eso somos arquitectos. Lamentablemente que estamos acostumbrados a construirlo así. Yo tengo, por ejemplo, vivo en un pasaje y mi vecino dice, voy a sacar alero. ¿Cómo vas a poder sacar alero? Si un pasaje no puede existir alero. Un pasaje común no puede existir alero. Entonces, el Reglamento Nacional de Edificaciones habla de estas clases según su uso, pueden existir habilitaciones urbanas residenciales, habilitaciones urbanas para usos comerciales, habilitaciones para usos industriales, habilitaciones para usos especiales, habilitaciones en riberas y laderas y la regularización. En Ayacucho, nuestra región, lo único que tenemos es residenciales. No tenemos comerciales ni tenemos industriales. Por eso le decía, en ese Llanamilla y todo ese sector hubieran podido hacer que sean al menos habilitaciones de uso industrial. De acuerdo a la modalidad de ejecución, pueden ser las habilitaciones urbanas residenciales, lo que hemos hablado en antes, pueden ser habilitaciones convencionales o simplemente urbanizaciones con venta garantizada de lotes, urbanizaciones progresivas, urbanizaciones con construcción simultánea. Por su ubicación pueden ser en un área urbana y en área de expansión urbana. Hay un problema de concepción cuando dicen dentro de un casco urbano ya no puede vivir habitación urbana. No necesariamente, porque si ustedes se dan cuenta, la norma sí lo dice. En área urbana se puede hacer, claro. Ya tengo urbana, pero tengo un área grande que está sin lotizar, quiero lotizar, si lo puedo hacer, pero tendría que cumplir con la normativa que así lo establece. Pero ¿quién aprueba las habilitaciones urbanas? Las habilitaciones urbanas lo aprueban las municipalidades distritales en el ámbito de su jurisdicción, y las municipalidades provinciales y la municipalidad provincial metropolitana en Lima también dentro de su ámbito jurisdiccional. Y quizá el punto y el meollo del asunto está en esta parte. ¿Quién es el titular legitimado para
promover la habilitación. Porque según la norma dice los propietarios, los usuarios, los beneficiarios, concesionarios, titulares de una servidumbre o una afectación u uso, o quien cuente con derechos ciertos para llevar a cabo obras de habilitación urbana y de edificación. Respecto al predio en materia de solución. O sea, si ustedes lo revisan, lo leen eso y lo dicen, de ahí el Estado no tiene participación. Como el Estado no tiene participación y el propietario es una persona que lo que necesita es más, lucrar más, ganar más, o sea, que ingrese más. O sea, ¿para qué voy a aportar tanto? ¿Para qué voy a dejar tantas calles? Si la calle no, la norma me dice que debe ser 7 metros, ¿para qué le voy a dejar 7 metros? Solo 5 metros. Así que de los 2 metros gano porcentaje y vendo más, ¿no? Eso es un poco la lógica que le sigue, entonces. Pero es porque el Estado también no tiene participación, de acuerdo a nuestra estructura y cómo se ha sido dando nuestra norma, el Estado no tiene participación. Y en realidad debería tener. Por eso le digo, es un tema prácticamente que falta un poco de políticas públicas que puedan estar. Etapas del procedimiento de habilitación urbana. Primero, debes tener el anteproyecto, a la aprobación del proyecto. En todo procedimiento de habilitación urbana se podrá solicitar la autorización de la ejecución de obra con construcción simultánea. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. El propietario, por ejemplo, de una chácara enorme, lo que dice es arma su proyecto. Manzanea, lotiza, vías, aportes, etc. Arma su expediente y le dice, señor municipio, quiero que me autorices a aprobar la licencia. Y la municipalidad te aprueba. Y con eso empieza. ¿Qué empiezas? Obviamente, abrir las trazas, abrir las vías, instalar agua, instalar desagüe, eso. Pero como eso es oneroso, no lo hacen. Uno que no lo hace. Y por eso le digo, en ese escenario el Estado le falta un poco participar. Quizá como es una asociación público-privada, una APP, no sé, pero debería haber algún mecanismo que ellos puedan participar. No hay. Entonces, ¿qué hace? Lo que va a pasar ahorita en Guatatas al frente, un grupo de invasores, lo que tienen ahí es invadido ahí y ellos van a abrir como les dé la gana. Y ellos no van a pedir habilitación urbana, sino de frente, al final se van a ir por recepción de obra. De frente se van a recepción. O sea, lo correcto es pido licencia y luego, después de terminar, abrir las vías, trazas, la manzana, el lote, instalar agua, desagüe, gas, etc. Y ahí decimos, bueno, municipio ya terminé, recepción de obra. Eso podría ser. Pero no la recepción de obra, y hay un mecanismo que se llama reurbanización, claro. Si no te gusta la forma como has hecho, puedes volver a modificar esto. El artículo 10 de la ley 29/090 dice modalidades de aprobación. Y las modalidades de aprobación están en función a B, C, D. Y esto tiene que ver un poco por el tema de la complejidad y la extensión del área. Modalidades A es aprobación automática con firma de profesionales. Modalidad B, aprobación del proyecto con evaluación por la municipalidad y con evaluación previa de los revisores urbanos. Modalidad C, aprobación del proyecto con evaluación previa por comisión técnica o por revisores urbanos. Aprobación del proyecto con evaluación previa de comisión técnica o por revisores urbanos. A ver, ahí definamos 3 cosas. En la primera, basta con la firma del profesional. ¿Quién es el profesional? El arquitecto o el ingeniero que hace el proyecto. Que son prácticamente para modalidades pequeñas, un área de 1000 metros, quiero dividirlo en 2, basta con eso. B, necesita la intervención de la municipalidad. ¿Quién es la municipalidad? La municipalidad es el máximo ente en temas urbanísticos. Modalidad C, aprobación del proyecto por la municipalidad y por una comisión técnica o revisores urbanos. La comisión técnica debe estar integrada por un grupo de profesionales, que la misma norma lo establece. Un representante del colegio de ingenieros, un del colegio de arquitectos, un representante de la municipalidad distrital, otro representante de la municipalidad provincial. Y los revisores urbanos, ¿no? Un certificado de zonificación. ¿Qué es un certificado de zonificación? El certificado de zonificación es aquel que tiene la información o documentos presos.
Pero este certificado de zonificación responde a un plan de zonificación. Y Ayacucho tenía una ordenanza municipal del 03/2008 que hablaba por un plan de zonificación a 10 años. En este momento no tenemos un plan de zonificación. O sea, la ciudad no tiene un instrumento, con el cual pueda determinar la zonificación y con el cual pueda supervisar y revisar además el tema de la zonificación. Más o menos lo que quiere decir es que la zonificación te va a determinar cómo va a ir creciendo la ciudad. Y ahora que se están, si ustedes se dan cuenta, empiezan ahí, ahora en Semana Santa muchos visitarán a Vilcapamán, Cangallo, el camino ahí, van a ver ahí en todo la subida de Yanama, una de esas comunidades, ya, Casa Orjo, van a ver, vendo terreno. ¿Sí? ¿Lo han visto? Ya, si ustedes se dan cuenta, ya la gente está vendiendo, ya la gente está creciendo, ya la ciudad para esa zona está creciendo. Igualito caminan van para Vía Los Libertadores, igual van a ver ahí. Porque ya están viendo chacras también. ¿Por qué están viniendo? Porque antes de que las invasiones caigan, lo que están haciendo es vender. Entonces, pero la ciudad, mejor dicho, la municipalidad como ente no ha zonificado y no ha dicho vamos a crecer así. De acá 20, 10 años, de acá 10, 20, 30 años, le quiero ver así. No está diciendo. Ni le interesa. Ojalá que nuestro arquitecto, el nuevo alcalde que es arquitecto, dicho sea de paso, ojalá que tenga al menos un enfoque de este tema. Entonces, el certificado de zonificación no es un mero certificado. Este certificado es un instrumento que determina precisamente los coeficientes de las áreas, los parámetros del diseño. ¿Qué determina? Zonificaciones, las afectaciones de las vías, los usos de los suelos permisibles, los coeficientes, área de lotes normativos, cuadro de aportes, calificación del bien cultural inmueble y la fecha de emisión. Y debe tener una vigencia temporal. O sea, lo correcto, lo ideal es que el proyectista que hace la habilitación urbana, lo primero que pedir es a la municipalidad: señor municipio, yo tengo mi terreno, por ejemplo, que está ubicado en Mollepata y quiero que me des mi certificado de zonificación. Ahí te va a decir, mira, ¿sabe qué? Tu área es permisible para tal cosa, aprobada para tal cosa, te va a dar unas ciertas. De acuerdo a eso, armas tu proyecto. Por ejemplo, ustedes saben que a las alturas de Iñauimpuquio, donde está de Huarpas, el complejo Huarpapicho, mejor dicho, ¿te acuerdan? Huarpapicho, pues camino al Cusco, Huarpapicho. De ese Huarpapicho, a las alturas, hay una ciudadela, un complejo arqueológico. Y por ser un complejo arqueológico, obviamente de naturaleza prehispana, es de dominio público. Y si fuera de dominio público, no podría ser urbanizable. Pero ¿quién protege? ¿Quién promueve en este momento? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, para ese sector está yendo. Las viviendas se están construyendo. Se están construyendo y se están construyendo. Entonces, si la gente supiera, sacaría previamente su certificado de zonificación y va a identificar cuáles son los parámetros urbanísticos a los cuales se somete. La zonificación te va a permitir ese conjunto de normas urbanísticas que regulan el uso del suelo en función de las demandas físicas, económicas y sociales de la población. Residenciales, industriales, comerciales, recreacionales y otros. Como le decía en Ayacucho, lo único que llegamos es al primero. Y ahí hay densidad media, densidad alta, categorías que establecen. Pero tiene que responder a un planeamiento integral. Y el planeamiento integral es un instrumento técnico normativo mediante el cual se asigna la zonificación y vías primarias con fines de integración de las áreas urbanas. Lo que le decía en año, no tenemos un planeamiento integral. Caducó el año pasado y quedó también descontextualizado. Hoy en día ya tenemos otra regla.
Debe estar comprendido en los planes de desarrollo urbano. El área por habilitar se desarrolla por etapas. El área por habilitar no colinde con zonas habilitadas. Se realiza la independización o parcelación de un predio. O sea, lo que le digo es, en ese planeamiento integral, lo ideal es que si tuviéramos un instrumento de gestión en Ayacucho, estamos hablando ya un poco ejemplificando y aterrizando a nuestra realidad, es que si tuviéramos un planeamiento integral, deberíamos tener evaluado al menos estos aspectos. Siendo así, lo que decía es, si Casa Orjo, que es una comunidad, que entre ellos se están dividiendo y se están adjudicando a cada comunero, parcelero, lo ideal es que la municipalidad debe ir adelantando y decir, bueno, de acá para acá va a ser habilitable, de acá para acá no puede ser habilitable, porque, por ejemplo, está en una ribera del río, o está en un barranco. De acá para acá se puede independizar o parcelar para chacras, para usos propiamente agropecuarios. Un poco hoy tiene que ir antes que la población, también los desarrollos tienen que ser. ¿Qué dice el Tribunal Registral en función a eso? El certificado de zonificación y vías es un documento previo a la habilitación urbana que se anota preventivamente en el registro. O sea, ese certificado puede inscribirse, sí puede inscribirse, pero preventivamente. ¿Solo para qué? Para fines de publicitar los aspectos normativos técnicos que debe tener un área. Las municipalidades provinciales, de conformidad al artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la zonificación se encuentra dentro de las competencias y funciones exclusivas. Eso es el meollo del asunto. Y aquellos que son asesores de las municipalidades, o van a ser los que aprueban los planeamientos integrales y las zonificaciones son las municipalidades provinciales, no las distritales. Las distritales, obviamente, con su propia realidad, pueden diseñar, graficar, proyectar, generar el informe, etc. Pero el que tiene la última palabra es el municipalidad. Entonces, ustedes dirán, ¿pero a usted qué le interesa a la municipalidad provincial de Cangallo lo que le pase a Totos? No. Y eso parte porque en efecto pues nuestra cultura entró prácticamente ese contexto negativo que nosotros. Por ejemplo, ustedes dirán, aquellos que conocen el BRAE y han tenido la oportunidad de conocerlo en los años 2001, 2002, 2003, 2004 y ahora que es el 2019 y ustedes han visto el tipo de crecimiento que ha tenido esa ciudad. Quindío, Pichari. Lo ideal es que estas zonas al menos hubieran sido identificadas por la municipalidad provincial y las municipalidades distritales, obviamente, y determinar una forma de zonificación en función a un planeamiento integral. Pero no hay. Más, ellos le dicen, por acceso a la información pública, dame el planeamiento urbano o el planeamiento integral, no existe. Y el reglamento de predio, ¿qué dice? El certificado de zonificación y vías y el certificado de factibilidad de servicios se anotará preventivamente en el rubro B y se debe consignar obviamente lo que dice todos los datos de la ley, el plazo de vigencia y el asiento de la anotación preventiva caducará de pleno derecho al vencimiento del plazo. Con todas las técnicas caducan al plazo que lo dice. Aportes reglamentarios, quizá un poco la parte más importante. Es el artículo 27 de la norma GH 020, son normas técnicas, estamos hablando del Reglamento Nacional de Edificaciones, dice, según su tipo, debe efectuarse aportes obligatorios para recreación pública, servicios públicos complementarios, educación y otros fines. Pero para eso existen áreas. Para recreación pública, 800 metros cuadrados. Ministerio de Educación, lote normativo, otro FIDE, lote normativo, Parque Nacional, lote normativo. ¿Por qué lote normativo? Porque está amarrado al Reglamento Nacional de Edificaciones. En general, la sumatoria de todas las áreas, debería ser 13%. Regla de tres simples,
el 13% del presupuesto. Pero en función a qué se saca eso, no es que yo tengo 1000 metros cuadrados y esa es la base, no. Se hace de 1000 metros cuadrados, descuentan las vías y ese sería tu área útil. De esa área útil se saca el porcentaje. Ese es tu área de aporte. Ese es el área de aporte que existe. Y el área de aporte, y lo recalco, es un área de dominio público. Y por tal, no puede ser, es imprescriptible, ineliminable. No podrías vender, no podrías, como le digo antes, el ejemplo que les planteaba. Un notario que nos estuviera haciendo un acto de donación, un acto de compra-venta respecto a un área de aporte. ¿Qué dice el reglamento de inscripción en el registro de predios? Artículo 41 dice: contenido del asiento de la recepción de obras. Debe identificar el cuadro general de distribución de áreas en el que se apreciará el área total del predio, habilitado el área útil, cantidad de lotes que conforman la habilitación urbana y el área de aporte. La recepción de obras se extenderá en un asiento de anotación de preventiva cuando se ejecute por etapas. Lo que en el fondo se aplica es que una vez inscrita la recepción de obra, lo que se va a inscribir es, por aplicación del principio de folio real, que se hablaba inicialmente, por cada lote se va a aperturar una partida. Es decir, manzana lote 1, partida A. Manzana lote 2, partida B. C, D, E, todo. Y deben respetar el principio de folio real. Compensación de áreas. Lo que sí permite es que la redención es económica, es decir, si por ejemplo no tienes área de aporte, porque no te permite, lo que la municipalidad puede hacer un cálculo a través de las reglas de CONATA y puede pagar la compensación económica y así puede. Muy bien, eso sería. Autorización y construcción simultánea. Esto es un ejemplo que debería quizás funcionar válidamente. Funciona actualmente interesantemente. ¿Qué quiere decir? Que están construyendo, que están habilitando y además están construyendo inmediatamente. Esas casitas, en Ayacucho hemos tenido esas casitas del FONAVI, el Banco de Materiales, ¿verdad? De NACE, pues las casitas de NACE que han tenido. Esas son esas casitas que habilitaban y les daban casitas bonitas, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, esas habilitaciones da ganas de vivir ahí, ¿no? NACE, todo lo que parte arriba ahí, tranquilamente. ¿Por qué? Porque precisamente algo han tenido de enfoque de habilitación, de urbanismo, algo han tenido. Quizá no en general, pero algo han tenido. En todo el procedimiento de habilitación urbana se podrá solicitar la autorización de ejecución de obra de habilitación urbana con construcción simultánea. Claro, ¿cuándo te saldría más rentable? Es, por ejemplo, esas pampas, por ejemplo, que ahorita están invadidas. Imagínate si el propietario empieza a habilitar y empieza a construir. De hecho, por ejemplo, que le financie una parte y que las personas pueden acceder a ese tipo de sería mucho más interesante, sería mucho más rentable para el propietario, y como si ya también lo veríamos bajo otro contexto. Existen 4 tipos. ¿Cuáles son? Las habilitaciones que cumplen los requisitos de densidad, áreas y dimensiones de lotes normativos establecidos. Determinan. El Reglamento Nacional de Edificaciones le va a decir cuánto de frente debe tener, cuánto es el área lote normativo. No es que se le ocurra al propietario y dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer acá que los lotes deben tener máximo 100 metros cuadrados. No, más no. No es eso. Para eso le digo, el planeamiento integral, el tema de zonificación te va a decir cuánto de área puedes tener. Y de acuerdo a eso vas a habilitar. De acuerdo a eso vas a poder habilitar. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de vivienda cuya finalidad sea venta de vivienda edificada, de acuerdo a los planes de arquitectura que se autorizan en el conjunto de habilitaciones urbanas. En Ayacucho, la única habilitación que he visto con ese formato
al menos en mi experiencia, ha sido esa, la habilitación urbana a las dunas, que le llaman, está del seguro, no sé si se ubica ahí, más abajo. Esas son las dos, creo que fue construida en el año 2008-2007. Esa es la única que yo tengo, que yo haya visto, ¿no? Porque en las épocas de Nasser, las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas destinadas a vivienda temporal o vacacional. Qué bonito fuera que, por ejemplo, al borde del río Batatas se podrían construir ese tipo de habilitaciones. Que no sean viviendas, sino sea solamente temporal, vacacional, oficinas, aguas. Sería lindo, ¿no? Las habilitaciones urbanas para fines no residenciales, donde el propio habilitador o los adquirientes de lotes podrán solicitar licencias de ello. Muy bien, y como les decía, en el registro lo que se inscribe en el registro es solo la habilitación urbana, la recepción de obra, no las épocas previas. Las épocas previas pueden sí, pero bajo la naturaleza de anotaciones preventivas. Y la naturaleza de anotaciones preventivas que tienen provisionales, temporales, precautorias, que solamente son al menos mera publicidad. Lo que se inscribe en el registro es la recepción de obra. No interesa la licencia, lo que interesa es que la resolución que diga aprobada la recepción de obra. ¿Y cuándo se da la recepción de obra? La recepción de obra se da obviamente cuando ya está zonificado, determinado las vías, las trazas, y debe estar construido el agua, el desagüe, la luz, ¿qué más? Agua, luz, desagüe, y si fuera el caso, gas. Si hay esos servicios básicos, ya obviamente puede ser aprobado la habilitación. Sin embargo, en nuestra región tratan de forzar la figura de aprobar habilitación urbana en un sitio donde no lo hay, porque como eso le decía, Huayipata no tiene. Me escucharon noticias que ya están, creo que presupuestalmente está aprobada la construcción del agua para, no escucho la dotación de agua, el desagüe para Yanama, pero no sé si se hacía, no sé si cuándo se empezará a ejecutar, pero eso es otra historia, ¿no? Muy bien, ¿tenemos tiempo todavía? Bueno, estas son las modalidades que también hay, nueva, ejecutadas y las reurbanizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre estas? La nueva, obviamente, como su nombre dice, empezamos de cero. Las ejecutadas es, por ejemplo, a la larga, sí o sí, Yanama, Moyepata, si algún día les aprueba la habilitación urbana, tiene que ser bajo esa forma. Ya está ejecutado. Se ha ejecutado sin licencia, sin nada, pero ya fue, entonces bueno, hay que aprobar. La reurbanización es, por ejemplo, si por ejemplo en Asia resulta que van ahora en la realidad física y no hay, si dice 200 metros no hay 200, sino hay 250. Si el ancho de vía dice 100, si el ancho de vía dice 10 metros, no hay 10 metros, hay 7 metros. Entonces ahí lo que se requiere es un poco la realidad física, trasladarlo a la realidad documental y esto trasladarlo a la realidad jurídica. El problema de esto grave es la urbanización Mariscal Cáceres y la urbanización Jardín. Ustedes van a ver, la urbanización Jardín nació incluso como una zona industrial. Ahí están fábrica de quinoa, procesadora de quinoa, pero no tiene. El 26 de enero no tiene, en los planos no tiene esa vía doble vía, y obviamente, efectivamente doble vía, no como ahora, apenas entran dos carros. ¿Ah? Y obviamente ahí lo que se tendría que hacer la municipalidad es tendría que reurbanizar, y la recepción de obra, lo que decía, es la inscripción registral en el registro. Esta recepción de obra en el registro solo se hace a través de un FUG correspondiente a la recepción de obra. La recepción de obra de la habilitación urbana, o sea, ¿qué requisitos se requiere? El plano de replanteo y trazado y lotización y memoria descriptiva, el plano de la ubicación y localización presentada y los documentos privados suscritos por el profesional responsable con certificación de firmas que contenga la valorización de las obras de la salud. Salvo dicha valorización se encuentre contenida en la memoria. Esos 4 requisitos se necesitan.
O sea, necesito el FUJU, que es una especie de hoja de trámite, la resolución de aprueba, los planos, propiamente los planos de trazado y localización, los planos de ubicación y localización, y el documento privado suscrito por el profesional que determine cuánto es la valorización del obra, que es diferente a la valorización del terreno. Estamos hablando de la valorización de la obra. Ahí tenemos algunas normas del reglamento del tribunal registral, no pronunciamiento del tribunal registral, y estas son quizá las nuevas habilitaciones urbanas que se están generando. Las habilitaciones urbanas para uso de vivienda con bienes comunes. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay vivienda, ¿ya? Pero hay áreas comunes, la piscina, centros recreacionales de los niños, parques, y es común también el suelo, la corteza terrestre, es común también la fachada, ¿ya? Es común también las columnas de las pilas. Porque si ustedes se dan cuenta, entre una u otra hay conexión. Hoy, estas son el tipo de habilitaciones urbanas que se están generando en Lima, ¿no? En Ayacucho no tenemos experiencia. Hay una construcción que están haciendo en Dalias, pero bueno, la verdad, no he entrado todavía a registros, no sabemos cómo está, no sabemos también, pero me parece que no tiene áreas comunes, me parece que no tiene áreas comunes. Y este es un modelo que en realidad debería, a mí me parece que sería lo ideal. Mejora el tema de la escasez de los recursos, que es el recurso del suelo, pero además responden a una normativa de convivencia social. Aquí lo que se aprueba es un reglamento interno, es una junta de propietarios por el cual los propietarios individuales tienen responsabilidades así como ellos. Acto previo debe inscribirse la recepción de la habilitación urbana o la aprobación del proyecto en supuesto de cuotas. O sea, y para la inscripción del reglamento interno no constituirá acto previo la declaratoria de favor. Trasladando esto a nuestra realidad, ¿cómo sería? Son las ciudades tuburizadas que tenemos dentro del centro histórico. O sea, en el centro histórico van a ver una callecita, pasajito que está entrando y que vaya hasta el fondo para visitar a una amiga. No sé si han visto, alguna vez han entrado. Quironzó, Temac, un ejemplo, no sé, un lugar público, ¿dónde sería? Pero hay un montón acá en el centro histórico. Lo único común que tienen es el acceso, el pasajecito nomás. Y por la pared del pasajecito están cables, 1, 2, 3, 4, 30 cables. ¿Han visto? Y el desagüe, un solo desagüe, todo, y a veces se satura ahí todo. Lo único que tenemos, en el centro histórico tenemos solo eso, ¿no? Pero no esto es una habilitación urbana, ya es una ciudad consolidada, pero más o menos se asemeja a esta realidad, tristemente, por el contexto de que tiene áreas comunes. Y el áreas comunes solamente son el zaguán, el pasadizo, el pasaje. Ni siquiera tienen reglamento interno ni junta de propietarios. Se respetan porque es un estilo de vida de hace. En el registro en realidad se inscribe, como le digo, se inscribe el reglamento interno, la junta de propietarios, la recepción de obra, incluso la declaratoria de favor. O sea, aquí lo que se requiere que es la habilitación urbana que diga esto va a ser aporte, esto es el manzana A, manzana B, manzana C. De esta manzana ser lote 1, lote 2, lote 3. 1, 2, 3. De este lote 1 va a haber, por ejemplo, departamento 101, departamento 102, 103, 104, 105. Entonces lo que se inscribe acá es, después de esto se hace la declaratoria de fábrica de todo esto.
que hoy en día norma técnica se dice declaratoria de edificación. ¿Qué es la declaratoria de edificación? Es el reconocimiento jurídico de la existencia de una edificación. ¿Está la edificación? Sí, pero no tiene reconocimiento jurídico. Para que tenga reconocimiento jurídico, ¿qué tiene que tener? La recepción de la conformidad de obra y que debe estar inscrita en el registro público. Esa es. Y en ahí va a ir, y además se establece el reglamento interno y junta de propietarios. Y acá le digo, la fachada de acá, de este edificio, ¿ven todo? ¿Sí? ¿Sí? De esta fachada, la fachada es un bien común. La corteza terrestre es un bien común. La columna, una columna que sube desde acá hasta acá arriba, ese es un bien común. Las vigas que hay entre una u otra es un bien común. Y ahí hay también sistema de botar de agua, desagüe, sistema de botar basura que pueden ser. Para eso, ¿qué cosa tiene que haber? Un reglamento que determine áreas exclusivas, áreas exclusivas y áreas comunes. Propiedad exclusiva, propiedad común. Bien. Junta de propietarios. Doctor, ¿qué norma es eso? La ley 27.155. Su reglamento, decreto supremo 035-2006 divide. Esa es la norma que establece. Ya, esa es la norma que establece cómo debe ser. Pero además, el Ministerio de Vivienda ha aprobado reglamentos tipo. O sea, ya muchos reglamentos tipo que son modelos. Y en función a eso. Lo que está pasando en Ayacucho, y hoy en este momento estamos exigiendo, porque así lo establece el nuevo reglamento de inscripción en el registro de predios, es el tema de la constitución del reglamento interno y junta de propietarios cuando existe una ley. Ejemplo, o sea, muchos dicen, no, el centro histórico no está titulado, no está saneado, nadie quiere sanear, no le interesa, etc. Pero se puede, sí se puede. Pero lo que está pasando es yo tengo experiencia cercana más es Carmen Alto, ¿ya? Carmen Alto les digo por qué. Ustedes se dan cuenta, Carmen Alto pues era una propiedad, era una zona de arrieros. Y como todo arriero tenía hartas mulas. Y como las mulas necesitan espacio, tenían sus corrales. Y ustedes van a ver unos corrales grandes. Pero hoy en día pues, ya no tienen mulas. Y si tienen mulas, pues ya está por ahí, ya no están viendo sus corrales. Y obviamente también la población demográfica creció. Entonces, ¿qué hace? El propietario arriero, que antes era, lo que hace es otorga el anticipo de legítima, o compraventa, o donación, por fuera la naturaleza jurídica de la transferencia de dominio, o la transferencia de dominio. Y es, papá le da, por ejemplo, a sus 8 hijos. En ese terreno nada. Como le da a sus 8 hijos, le dice, les constituye una vía con un solo acceso y para todas. Te explico mejor ya. Imagínense que esto sea un pasaje, esto sea una calle de la Girón Cangallo, todos conocen, donde van a comer charquicanga y Girón Cangallo. Y esto es el corral, ¿no? Entonces, lo que hace el propietario es abre esta vía de 3 metros cuadrados y empieza 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5, 6, 7, 8 para sus 8 hijos. Pero solo sus 8 hijos pueden entrar acá. Nadie más. Entonces esto es un pasaje grande, de 4 o 5 metros, y es un pasaje común. Por la naturaleza jurídica de ser común, obviamente requiere la constitución del reglamento interno y junta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay una fachada. El acceso va a ser para todo. El agua y el desagüe va a ser instalado por acá. Hay normas de convivencia que tienen que determinar en función a esta área que establece. Entonces, esa es la forma como en Ayacucho estamos viéndolo y bastante. Y en el centro histórico, no es que las propiedades son imposibles de regularizar, sí se puede regularizar. ¿Qué falta? Voluntad, comprensión. Muchas veces
no lo regularizan los pasajes que usan y la titularidad que tienen, porque en realidad pues, hay tantos conflictos entre los propietarios y entre los hermanos. Y son propiedades, y son problemas difíciles. Inscripción de regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas. Ejemplo de estas habilitaciones urbanas ejecutadas en Ayacucho, tenemos las habilitaciones urbanas de Ñauhempú, Yohuapo, Viña, todo, o sea, lo que le decían antes, en el fondo, Mollepata o Yanama, cuando terminen de ejecutarse, la única forma que dan es bajo habilitaciones urbanas ejecutadas. ¿Por qué? Porque ahorita ya van a ver, ya existen vías, ya existen veredas, hay luz también. Lo que no hay agua. ¿Pero por qué no hay agua? Porque todavía es onerosísimo instalar agua y desagüe. No lo instalan los propietarios y están esperando que el Estado, el papache Estado venga y le diga, sí, te voy a regalar agua. Bueno, eso sería todo. Lo voy a pasar toda la diapositiva para que comparten. Hay cosas un poco más detalladas para que ustedes puedan ver. ¿Qué hora es? Si nos da tiempo, podemos ver un tema más. ¿Sí? 8:05 eso. 10 minutos, ¿puede ser? Sí. Ya, ok. Independizaciones y parcelaciones. Ya, es un tema que ya no hemos visto. Muy bien. Entonces, quizá lo que más común van a ver hoy en día acá en Ayacucho y más la dinámica lo que va a permitir es eso. La finca que habíamos identificado en antes, que era una unidad inmobiliaria, una unidad objetiva, esta parcela, por ejemplo, necesita dividirse porque obviamente, como dice, el tronco familiar ya no hay uno solo, sino hay 5 o 4 hijos y necesita adjudicarse a cada uno de ellos. Entonces lo que se necesita es individualizar el libro. En ese contexto, lo que se requiere es un poco identificar la descripción del predio. Esta descripción del predio depende, en realidad, como le decía antes, si antes se había identificado como lote A del arriero, propietario del arriero, ahora va a ser A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. ¿Vale? Eso va a ser. Pero no es totalmente diferente la manzana y el lote con el área. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque identificar un predio implica localizar su ubicación en el espacio físico determinado y el reconocimiento y la comprobación de que un título se corresponda con una finca determinada. Me explico mejor. Si por ejemplo este lote del arriero que le decía, el Jirón Callao, es desde esta esquina hasta la esquina del parque, es 20 metros, hace 10 años era 20, ahora va a ser 20, de acá a 50 años tiene que ser 20. Es una forma de localizar el inmueble, un punto equidistante a la esquina próxima. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ese parquecito existió hace años. Entonces, lo que se determina existe pues clases de la descripción. Bueno, hay que describir estos predios. Entonces la descripción puede ser subjetiva, no perimetral, y la descripción objetiva, perimetral. ¿Cómo se explica? Es que van a encontrar descripciones subjetivas no perimetrales, como por ejemplo, Juanito Pérez es propietario de la finca Cuchoquecera, ubicado en el distrito de Cuchoquecera, en el distrito de Carmen Alto, provincia de Huamán. O van a decirlo, doña Julia Huamán es propietaria de la finca Los Potrillos, ubicado en las alturas de la comunidad del distrito de Huancasán. Pero no hace nada, no hay más detalle. Se sabe que es esta finca y ya, no sabe cuánto de área hay, no sabe cuáles son las medidas perimétricas. ¿Existen ese tipo? Existen ellos. ¿Por qué? Porque antes se inscribían así. Hoy en día ya no, hoy en día se exige la descripción objetiva, perimetral.
¿Por qué? Porque se requiere georreferenciar a un sistema de unidad de transmisión que es el sistema geométrico del UTM, por el cual determina lindero, área y la medida experimental. Es decir, lo que le decían antes, la propiedad del arriero, que es el lote A, que era de 1000 metros, entonces 200 metros para vías, se quedan 800. 800 entre 8 a 100 metros cuadrados. Entonces, el lote 1A, 100 metros, lote 1B, 100 metros, lote 1D, 100. Necesitamos identificar el área, los linderos y medidas experimentales. Eso responde también a lo que nuestro Código Civil hoy en día establece, que es el artículo 954 del Código Civil, que establece los límites verticales y horizontales de un predio. Descripción perimetral no georreferenciada son las comunidades de ejemplo, las comunidades de ejemplo. ¿Por qué creen que tienen las comunidades problemas? Están georreferenciadas. Porque precisamente no existe pues esa georreferenciación determinada. No existe. Y ahí hay un tema de ambición política, y no falta un dirigente que está promoviendo, y no falta un abogado de ellos que quiere vivir de la comunidad y le mete al problema y sigue ahí. La historia sigue, ¿no? Pelea. Regulación por el reglamento de inscripciones en el registro de predios. Entonces, se requiere determinar la naturaleza del predio. Debe ser urbano o rústico. En este último caso, si es rural o eriazo. Será rural porque tiene vocación agropecuaria y será eriazo porque no tiene vocación agropecuaria. La ubicación hay que identificar el departamento, provincia, distrito donde se encuentra. Ya tiene que identificarse qué cosa. Ya, ¿qué más dice? ¿Qué dice el Código Civil? Si ustedes revisan el artículo 885 del inciso 1 dice: el bien inmueble es el suelo, subsuelo y los sobresuelos, lo que les decían antes en el gráfico. Y el artículo 954 habla de la extensión del derecho de propiedad. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al subsobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial hasta donde le sea útil. Solo hasta donde le sea en el territorio. Entonces, el régimen de propiedad, los regímenes de la propiedad en el Perú son predial y horizontal. Es predial cuando responde al tema de la zonificación y los procesos de habilitación urbana, y es predial cuando responden a los procesos de subdivisión, requisitos y limitaciones que establece la disposición respectiva. Será horizontal aquellos que se rigen en la legislación de la materia del decreto ley 22.100. Entonces, cuando se habla de modificación física de un predio, se habla de estos dos aspectos, de estas terminologías que indistintamente van a ver. Modificación de área, subdivisión, independización, desmembración, parcelación. Aparentemente fueran lo mismo, pero no son. La naturaleza jurídica es que cada uno tiene significados diferentes. La subdivisión es aprobada por las municipalidades provinciales. Las independizaciones son aplicadas y por tanto son aplicadas para zonas urbanas. La independización es aplicada para terrenos rústicos y por tanto implica parcelación, fraccionamiento, y responden a lo que la norma nacional, el Reglamento Nacional de Edificaciones dice: sin cambio de uso. O sea, vas a parcelar una chacra que era una chacra para uso de alfalfa. Bueno, vas a seguir usando, pero igual para tus fines agrícolas. Entonces, por eso que el reglamento de inscripciones del registro de predios ha ido diferenciando. Y les decía anteriormente, en la anterior clase les decía, supuesto de tacha sustantiva. En el caso de subdivisiones urbanas, lo que se requiere en el caso de subdivisiones urbanas es el FUJU, aprobado en el anexo F, los planos de subdivisión
garantizado por la municipalidad y el certificado de información suficiente. En este escenario, el que aprueba es la municipalidad provincial, las municipalidades, distrital, provincial o provincial metropolitana, de acuerdo. Las parcelaciones pueden ser aprobadas por la municipalidad, sí, pero solamente terreno justo. En ese caso, ¿qué se requiere? Se requiere el FUJO anexo E, es otro tipo de FUJO, y los planos de localización, ubicación, perimétrico y de parcelación. En ambos es casi igual, sí, pues, pero técnicamente son documentos diferentes, instrumentos diferentes. Pero lo que tienen que saber algo, cuando sean asesores de la municipalidad y cuando están trabajando en concreto, es que en el caso de las parcelas rústicas existe la regla de la tacha sustantiva. ¿Qué se entiende? Que si no presentan los documentos previos debidamente sustentados, el registro te lo rechaza de plano. Es la tacha sustantiva. ¿Por qué? Porque si no presentas, porque si no se hace una cola. Se hace una cola esperando títulos. Acuérdense que opera el tema del principio de la prioridad preferente y la prioridad excluyente. Entonces, un título suspende al siguiente, suspende al siguiente, suspende al siguiente. Para que evitar ese supuesto, en temas rústicos te dicen, desde el momento de la presentación tienes que poner, si está en zona catastral, certificado de información catastral. Si no estás en zona catastral, certificado de información, certificado negativo de catastro, y adjuntando los planos y memoria efectiva suscritos por verificador, no verificador común, sino verificador catastral. ¿Y quién expide el certificado de información catastral? En nuestra región, en Ayacucho, el que expide es la Dirección Regional Agraria. O sea, si, un poco más aterrizando al ejemplo, si ustedes, por ejemplo, en este momento les pareció simpático, bonito un terreno en Cazador que quieren comprarse, ok, compran, ya van a identificar que es de propietario, etc. Y entonces van a comprar solamente un lote de 200 metros cuadrados. La matriz tiene 30 hectáreas, por ejemplo, o ya 10 hectáreas. Entonces lo que tienen que hacer es, desde el inicio, tienen que presentar el certificado negativo de catastro o el certificado de información catastral y los planos y memoria ejecutiva suscritos por verificador catastral. Porque el decreto legislativo ya es 89 y ahí lo modificamos. Si presentan sin esos requisitos, el título está tachado automáticamente. ¿Qué se entiende en la tacha? Denegatoria definitiva del acto rogado. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. ¿Alguna consulta? Vamos conversando. Comentarios, pues, yo sé que es un tema amplio, complejo, es bastante, quizá no tan complejo, no complejo, sino es amplio. Hay varias cosas, varias aristas que se tienen que ver, pero este es un diplomado que me parece que organizó Cefocat y gustoso yo con compartir la parte que hasta ahora. Yo lo voy a pasar esta diapositiva mañana mismo y ustedes pueden tenerlo todo el estudio de comentarios, preguntas, por favor. Bueno, si no hay nada, muchas gracias. Gracias. Sí, sí, gracias.